Buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos estén viendo. ¿Cómo están? Otra vez más aquí en este ciclo de webinar. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, como ya es costumbre de manera remota, donde estamos esperando ya hacer este tipo de eventos de manera presencial, para vernos las caras, para estrecharnos las manos, como estábamos acostumbrados, desde México hasta Argentina. ¿Y por qué no? Porque siempre también nos saludan desde otras partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un webinar muy especial. Como lo anunciamos y estuvimos con el equipo de Génesis hace algún tiempo atrás, hace un par de semanas, hoy día vamos a estar hablando del mundo del retail, un mundo muy importante y que ha tomado relevancia hoy día, sobre todo en los temas de pandemia que estamos viviendo, en los temas de digitalización, en el tema de cómo estamos trabajando con los clientes. Y hoy día me encantó el título. Yo siempre soy amante de que los títulos son la parte importante de las presentaciones y hoy día el título dice la experiencia del cliente como diferenciador competitivo en el retail. Pero obviamente esta charla no la voy a dar yo, sino que tenemos a expertos que, como ya lo dije, son del equipo de Génesis. Y también nos va a estar acompañando una persona especial que va a ser un speaker internacional con muchos años de trayectoria, que nos va a estar también apoyando hoy día en este webinar. Y los quiero saludar. Quiero que nos digan y que nos cuenten cómo están preparadísimos para este webinar, cómo está Karen Montalva y Patricio Méndez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la bienvenida. Muy contenta de estar hoy día aquí compartiendo con toda la audiencia, con todos nuestros amigos, colegas, para hablar de este tema tan relevante y, por supuesto, compartiendo escenario con Patricio también. Así que muy contenta por acá. Buenísimo. ¿Cómo estás, Patricio, Patricio? muy bien, por suerte, gracias. Y súper, súper contento e ilusionado con la charla de hoy. Primero, por supuesto, muchas gracias por el espacio. Y súper contento con poder estar con tanta gente de tantos lugares que en otra ocasión visitábamos en persona y ahora nos toca conectarnos de manera remota. Así que Así es. listos para empezar. Así es, mira, y agradecerles porque ya está Isabela conectada desde Estados Unidos, Julián que está desde Colombia, Néstor también, Nancy, Eduardo, gracias a todos los que se están conectando y la idea es que conversemos. A nosotros nos gusta que no tan solo sea un webinar donde presentemos, sino que ustedes también pueden hacer las preguntas en el transcurso de la presentación o al final. La idea es que nos conectemos. Ese es el aspecto fundamental de estos webinars. Ahí está también Juan Pablo desde Granada, desde Colombia. Así que para partir, yo los quiero dejar a ustedes, Patricio, Karen, pero sí que nos cuenten brevemente de Génesis. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están apoyando el proceso de transformación? Y antes, Patricio, te quiero comprometer con una pregunta, antes de que Claro. partas tu presentación. Me gustaría saber, ya que vamos a hablar de la experiencia cliente, cómo hoy día realmente el Customer Experience puede mejorar la conversión online. Te dejo la pregunta de quién es Genesis y nos vemos al final. Muchas gracias a ambos. Bueno, gracias. Gracias, Patricio. Bueno, arranco un poquito entonces con esa pequeña reseña. Génesis, para todos aquellos amigos que no nos conocen, Génesis es una compañía que tiene como único foco de negocio el Customer Experience. Somos una compañía que desarrolla tecnología con, con tecnologías muy ágiles atrás y también trabajamos muy fuerte los procesos de consultoría para diseñar junto con nuestros clientes y co-crear mejores experiencias para todos. Simplemente para dar algunos números, estamos en más de 100 países operando con una presencia muy, muy fuerte en Latinoamérica. Así que, bueno, esa es la compañía en la que tengo la suerte de participar. Y con respecto a la pregunta que nos decía Patricio de si el Customer Experience realmente nos puede ayudar en la conversión de ventas, bueno, lo dejo para un poquito más adelante, ¿sí? Y eso es parte de lo que vamos a hablar durante la presentación de hoy. Así que, bueno, permítanme arrancar entonces, como bien nos dijo Patricio, el foco principal va a ser tratar de contarles por qué vemos al Customer Experience, a la experiencia de los clientes, como un real diferenciador competitivo para una industria tan importante que es como el retail, ¿no? Pero para empezar, me gustaría entonces arrancar con un poco un outlook, una mirada de cómo está la situación
cómo es la situación que nos dejó el COVID. Se habló mucho al respecto, pero quería contarles un poco mi visión también de cómo fueron cambiando y mutando los negocios a lo largo de esta pandemia. Lo primero, bueno, como humanidad no somos los primeros en tener una pandemia, pero sí probablemente nunca ocurrió algo de esta magnitud sanitaria con negocios tan desarrollados como hoy en día, ¿no? Entonces, es una situación bastante particular para todos los verticales de negocio. Algo real es que el COVID afectó probablemente a todas las industrias del mundo, ¿sí? En mayor medida, claramente pensamos en el turismo, pensamos en la industria del entretenimiento, pero el retail muy, muy cercano se encuentra entre los primeros afectados, ¿no? No voy a hablar del retail tradicional como tal, sabemos lo que se sufrió, lo que se sufre en términos de pérdida de empleo y demás, pero también hay ciertas oportunidades que se hicieron únicas. Por un lado, hubo un potencial muy alto en el desarrollo del e-commerce. Seguramente habrán escuchado que en términos de transformación digital y de e-commerce, el mundo se adelantó una década al menos, ¿no? Y sabemos que, bueno, no todos los verticales tuvieron la misma suerte, mejor dicho, no todos los segmentos de negocio, pero los alimentos, bebidas, las compras masivas tuvieron una gran adopción del e-commerce, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si bien nuestros clientes son los mismos, y probablemente sigan siendo los mismos, hay hábitos que llegaron para quedarse. Y eso es parte del desafío que tenemos como compañía. Por un lado, estamos tratando de entender el impacto de largo plazo, entender si en algún momento ciertos hábitos del pasado van a volver, pero sabemos que los clientes se adaptaron a una forma diferente de comprar, ¿no? El envío del domicilio hoy es la estrella que nos ayuda en el e-commerce de gran manera y hubo que pulir los procesos de logística detrás también. O el poder hacer el pick-up en la tienda e ir a retirar el producto, pero sin tener la posibilidad de probarlo, vivirlo, experienciarlo en el lugar, ¿no? Y eso es parte de estos hábitos y cómo cambiaron también. Yendo un poquito a la mirada propia de Latinoamérica, lo que vemos es que, por un lado, este e-commerce creció grandemente en Estados Unidos. De hecho, según un informe de eMarketer, el retail tradicional creció en una escala y el e-commerce en Estados Unidos creció en una escala de más de 5 veces sobre el e-commerce, sobre el retail tradicional, ¿no? Y algo interesante es que esas mismas métricas, ese mismo crecimiento, se evidencia en toda Latinoamérica, ¿no? De hecho, en el año 2020, en Latinoamérica, el crecimiento fue de más del 36% del e-commerce en toda Latinoamérica. ¿Qué pasa en el 2021? Como ustedes sabrán, hay, digamos, particularmente la pandemia fue muy virulenta para Latinoamérica, ¿no? De manera sanitaria, muchos se ubican a Latinoamérica hoy como el epicentro actual de los grandes casos y el gran contagio de la pandemia, ¿no? Y eso llevó a que, bueno, la expectativa de crecimiento del e-commerce haya bajado para este 2021 en términos del 11% aproximadamente. Sin embargo, cuando uno mira la foto global, un país como Argentina sigue estando en el top número 1 en cuanto a esa previsión de crecimiento del e-commerce. Lo cual es impensado en otros términos o en otros tiempos, ¿no? Digo, de hecho, debajo de ese 79% de Argentina se encuentra Singapur, un país claramente muy desarrollado, y luego sí otros países de Europa, pero Latinoamérica está ganando una presencia muy fuerte en esa foto de crecimiento. Entonces, un poco cuál es la visión, ¿no? Sabemos que el e-commerce se está acelerando, se está acelerando muchísimo. De hecho, ya no hay básicamente casi ninguna empresa que no tenga en su estrategia, incluso las empresas pequeñas, tener presencia online, tener presencia en la web, tener presencia en los canales sociales o tener presencia en las aplicaciones de mensajería. Digamos que ya hoy no está en discusión esa estrategia, ¿no? Y de hecho, esa expansión va para todos los servicios. Y esto nos lleva a una situación en la cual el e-commerce se vuelve un commodity, ¿sí? Se vuelve un commodity porque en definitiva todas las compañías lo necesitan. Y la diferenciación ya no es el e-commerce en sí, sino que hay que buscar nuevas formas
de diferenciarse para poder retener esos clientes, poder generar mejor revenue sobre ellos, poder mantenerlos fieles a la compañía. Y ahí es un espacio donde el Customer Experience tiene mucho para dar. De hecho, hay una compañía muy prestigiosa de Customer Management que se llama Walker, que hace estudios y en su estudio, uno de los estudios periódicos de fines del año pasado, le preguntó a los ejecutivos del retail cuál era el KPI que utilizaban para medir la eficiencia de sus estrategias. Y lo que ellos dijeron es el Customer Experience, ¿no? Y de hecho, como ven, bueno, hay ciertas métricas en el estudio de NTT también lo ubica en términos muy altos, en términos del 81%. Y lo importante de esto es entender el por qué, ¿no? Bueno, lo primero es que como compañías lograr lealtad de marca es muy difícil. Sabemos que los clientes no son fieles por naturaleza. De hecho, cuesta mucho construir fidelidad y sabemos que en la primera experiencia mala, los clientes están ansiosos de salir corriendo a los brazos de otra compañía, ¿sí? Con lo cual, la lealtad de marca es muy difícil de conseguir y una de las formas de lograrlo es a través de experiencias como se llama experiencias memorables, ¿no? ¿Qué buscan los clientes realmente? Los clientes buscan, por un lado, sentirse importantes, sentirse únicos, ¿sí? Eso es lo que esperan de las compañías. Y por otro lado, lo que buscan también es ahorrar esfuerzos. Y eso es algo natural en la condición humana. Yo quiero poder realizar mis actividades con el menor esfuerzo posible. Pero hay algo más. Empresas como Netflix, como Amazon, como Spotify, nos acercaron a una forma muy diferente de hacer las cosas, ¿no? Donde logran conocerme en profundidad y la empatía la llevan a un nivel de escala, ¿no? Donde en definitiva me demuestran que la atención puede ser muy, muy personalizada. Y eso es un poco lo que los clientes están buscando hoy de las compañías. En otra época quizá alcanzaba con saludar a un cliente por el nombre. Hoy en realidad los clientes quieren que yo les demuestre que los conozco, que sepa por qué compran, que sepa por qué eligen sus productos, que sepan cuáles son sus intereses, que sepan cuáles son sus canales de contacto preferidos. Y acá, bueno, un poquito más adelante podemos hablar de ciertas estrategias del Customer Experience. Ahora, un dato curioso es que a pesar de, bueno, de todos tener claro que el Customer Experience es ese diferenciador que me acerca a la lealtad, en términos de estrategia de CX no se está muy avanzado todavía, ¿no? O sea, eh, las compañías están empezando a poner sus estrategias de CX al frente, pero hay un porqué. El porqué es, bueno, primero, saben que hay ciertas mediciones para entender si mis clientes están satisfechos, entender cuál es la experiencia que les estoy dando. Por ejemplo, el Net Promoter Score, que mide básicamente eso, mide si alguien es capaz de ser un promotor de mi compañía, en recomendarla, cosa que uno hace solamente cuando uno se siente muy bien. Y en términos de NPS, la realidad es que hoy todavía las compañías tienen valores muy bajos de promotores en sus empresas. El 12%, 12,5%, es una métrica bastante actual. Y de hecho los detractores están en términos del 40%, que son números muy altos. Y uno se preguntaría, ¿y por qué pasa eso? Bueno, la realidad es que como en todos los procesos, el Customer Experience tiene su curva de madurez. De hecho, Gartner, eh, la compañía dedicada a hacer análisis de negocios y de compañías, tiene un modelo que se llama el modelo de madurez del Customer Experience, que define 5 etapas, ¿no? 5 etapas donde ubican la madurez de Customer Experience de una compañía desde un valor muy inicial, llamado por silos, y es una palabra que luego vamos a volver a tomar, hasta llegar a un nivel diferenciado, orquestado, donde básicamente los procesos funcionan como en una compañía customer centric, ¿no? Orientados al cliente, donde todos los puntos de contacto se cuidan, donde en definitiva yo diseñé los journeys para que los clientes interactúen con nosotros y además abarca todos los procesos.
¿no? La otra vez hablaba con un CEO de una compañía y nos decía, bueno, ¿qué nos llevó el COVID? Nos llevó a darnos cuenta que solamente cuidábamos algunos de los procesos, ¿no? Y ni siquiera el punto a punto. Cubríamos el proceso de venta, la atención, sí, la postventa. La logística no, era un punto muy débil. Y eso quedó evidenciado en los primeros meses de la pandemia. Entonces, en definitiva, para poder lograr esa experiencia orquestada, tenemos que cubrir cada uno de esos focos. Y eso es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque el CX no es tan simple. El CX es transversal a toda la compañía, ¿no? El CX es omnicanal por naturaleza. Ustedes saben que los diferentes grupos etarios se sienten cómodos con un u otro tipo de canal u otra forma de acercarse a ellos, ¿no? Hay mucha información. Hoy hablábamos de que es necesario poder conocer a los clientes. Eso en términos prácticos es información, son datos y tienen que ser posible poder conectarlos en el momento justo, en tiempo real, ¿sí? Y de hecho, no todos los engagements tienen que ser en tiempo real. Hay engagements que no lo son de tal manera, ¿no? Y yo tengo que poder maximizar los recursos de la compañía para poder dar una experiencia que no sea fragmentada. O inclusive hay canales que por su naturaleza les permiten a las personas interactuar de manera asincrónica a lo largo del día, a lo largo del tiempo. Un gran ejemplo es WhatsApp, donde probablemente yo arranco la mañana y puedo conectarme con un amigo y en el medio del día, mientras estoy trabajando, esa conversación queda ahí, queda en un costado y a la noche se continúa. Bueno, esto es un challenge para las empresas porque los clientes buscan ese mismo tipo de conexión con las compañías, donde no es tan fácil, donde hay niveles de servicio, grupos, horarios. Bueno, en definitiva, esa es parte de esa complejidad de lo que es el Customer Experience. Y acá voy a hacer mención a una palabra que al comienzo la planteaba cuando hablaba del modelo de madurez de Gartner, y es el silo. Los silos, en particular, son uno de los grandes detractores de una buena experiencia. Y los silos pueden estar en todos los ámbitos. Puede haber silos de sistemas, silos de información, silos de áreas, ¿no? Hoy hablábamos de que el Customer Experience tiene que tocar todos los puntos de contacto de la empresa. Muchas veces alineo el front para poder hablar con los clientes, para poder hacer una buena venta y una buena atención, pero no están en el mismo nivel de proceso otras áreas que son necesarias dentro del proceso, ¿no? Entonces, los silos es uno de los puntos más graves que habría que tocar y que habría que empezar a trabajar, ¿no? Muchas veces en las estrategias ponemos bots, ponemos estrategias de autoservicio para que los clientes puedan contactar con nosotros a cualquier horario del día, ¿sí? Y muchas veces esos bots no tienen la capacidad de ser lo suficientemente inteligentes para saber cuándo o cómo escalar una conversación a un representante, lo cual genera una sobrecarga de recursos, ¿no? Y algo muy importante es que todo esto requiere tiempo real. ¿Por qué? Porque los clientes están ahora operando con nosotros y es ahora que tienen su necesidad. Si uno lo piensa, muchas veces las herramientas de marketing y de ventas parecen no funcionar al mismo ritmo en las compañías, ¿no? De hecho, estamos continuamente capturando información, información de ventas, información de los clientes, información de qué están buscando, de cuáles son los productos más visitados en nuestra página, de las zonas calientes, de cuáles son sus necesidades. Y toda esa información no necesariamente se puede analizar en el tiempo justo y necesario para poder tomar una acción, ¿no? Empieza a haber una brecha entre esa información y nuestra capacidad de analizarla, ¿no? Y eso es parte justamente de los datos, de los hilos que habíamos hablado al comienzo. Quizá nos les sorprenda el número, ¿no? Pero del presupuesto de marketing, aproximadamente el 97% nunca termina en una conversión de ventas directas. Cuando vi este número, lo primero que dije es, wow, qué grande, cuánto esfuerzo que no termina en la conversión de ventas directas. Y eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué, porque primero, bueno, los ratios de conversión normales, habituales, o incluso diría sanos, en nuestros territorios rondan el 1%, el 2%, y, bueno, y
en procesos más pulidos hasta el 3%, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la estrategia habitual? La estrategia habitual es traer los leads a nuestra web, traer los leads a nuestro e-commerce, porque hay algo claro en el proceso del funnel, ¿no? Digo, cuantos más leads traiga, más chances tengo de vender. Pero la realidad es que cuando esos leads llegan, ¿cuál es la realidad? ¿Con qué se encuentran? Primero, hay mucha complejidad para que esos leads se conviertan en venta. Lo primero es la ventana de tiempo. Si uno piensa en términos de tiempo, cuando estábamos hablando del retail tradicional en tienda, ¿no? Yo tengo mis vendedores, y eso me lo decía un responsable de Customer Experience, me decía, yo tengo mis vendedores que están muy bien entrenados y que saben quién es el prospecto que tiene o no sentido acompañar. Pero en el e-commerce eso no lo tengo, nos decía, ¿no? Digo, y es parte de la problemática. Y segundo, en el e-commerce es muy fácil irse. De hecho, la ventana pequeñita que tengo de la atención de un cliente ronda los 6 minutos o menos. De hecho, este tiempo está basado en los grandes retailers, en un Walmart, en un Amazon, ¿no? El tiempo promedio es muy pequeño donde yo tengo la atención de los clientes para venderles. ¿Y qué pasa en esa pequeña ventanita de 6 minutos? Todo se tiene que alinear. Tiene que estar la oferta correcta, la información necesaria para esa oferta, el prospecto tiene que sentirse cómodo con el proceso, la oferta tiene que hacerle sentido, tiene que ser el canal por donde él quiere estar y muchas cosas más, ¿no? Y recuerden, solo tiene una pequeña ventana de 6 minutos para lograrlo. Y ahí un poco el desafío, ¿no? Hablamos del momentum de la compra. El momentum es ese pequeño el momento donde el cliente está convencido de comprar. Y si yo no soy capaz de ayudarlo a esa conversión, se pierde, ¿sí? De hecho, está probado que alguien que abandona el carrito después difícilmente vuelve a comprarlo. Y hay un montón de estrategias que hacen las compañías, ¿no? Y hay un montón de sistemas que nos apoyan con esas estrategias. Yo tengo herramientas para perfilar al cliente, tengo herramientas para mejorar el SEO de mi web y traccionar los clientes ahí. Tengo campañas de marketing, tengo un montón de cosas. Incluso tengo herramientas que analizan post-mortem a todos estos clientes que no compraron y puedo lanzar mis campañas para tratar de cerrar una venta. Sin embargo, todo esto no tiene en cuenta algo, que es ese momentum donde el cliente quería comprar y nosotros tendríamos que haber estado ahí para poder acompañarlos. Eso es el desafío que hoy les traigo del Customer Engagement, ¿no? Poder hacer ese entendimiento, saber qué es lo que quiere ese cliente, tener la información para hacerlo y contactarlo en el momento justo. En Génesis creemos que esa es justamente el desafío y donde las compañías tienen que poder accionar y poner sus recursos para mejorar lo que es la conversión digital. Así que un poco algunos mensajitos que quería dejarles en esta pequeña presentación y es, bueno, el Customer Experience es ese diferenciador que nos puede ayudar como compañía a lograr lealtad de marca, a romper con ese modelo de commodity donde hoy se encuentra el e-commerce gracias a la gran penetración que tuvo. En definitiva, hay que luchar contra los hilos. Esos hilos son los que complican la operación, son los que no nos permiten tener una experiencia realmente diferenciada, los que fragmentan la forma en la que los clientes operan con nosotros. Y por último, y muy enfocado a la venta, ¿es posible mejorar esa conversión online? Y respondiéndole a la pregunta que me hacía Patricio al comienzo, sí. El Customer Engagement es una forma de lograr impulsar las ventas en una escala muchísimo mayor. Ahora bien, no solo hablamos de tecnología. Así que justamente Karen nos va a acompañar y nos va a dar una muy buena perspectiva de por qué no solamente deberíamos enfocarnos en tecnología. Exactamente. Karen, Muchas gracias, Patricio, por esta tremenda presentación que nos has compartido hoy día, datos interesantes, datos relevantes. Hoy día en el mundo, sin duda, del retail y de todos los negocios en los que estamos. Bueno, muchas gracias también por hacernos ver, por permitirnos
justamente abrir y tener una mirada renovada de lo que está ocurriendo hoy día en el retail. Hoy día voy a hablarles, como decía Patricio, voy a compartir algunas reflexiones respecto del lado humano de las ventas y cómo ese lado humano impacta en la experiencia del cliente, del cual también habló Patricio. Y hoy día tengo un menú. Hoy día voy a partir con este menú, no sé qué les parecen estos iconos, cuéntenme aquí en el chat. Ya sé que estoy leyendo su chat, estoy leyendo aquí. Cuéntenme qué les parece hablar un poquitito y tomar estos binoculares y visualizar cuáles son algunas de las tendencias que van a impactar en los próximos 4 años en el mundo de las ventas. Conocer también, vamos a conocer parte del equipaje que debería tener un representante de ventas dentro de este journey, ¿cierto? De este viaje que realiza el cliente a la hora de comprar en digital. Y finalmente vamos a conocer, creo yo, una de las llaves muy importantes para cerrar y concretar ese negocio en digital. Así que cuéntenme aquí, por favor, en el chat, ¿qué les parece este menú? Este menú donde vamos a recorrer, vamos a tomar estos binoculares, esta maleta, este equipaje de este representante o este vendedor y finalmente la llave. Yo los estoy leyendo acá en el chat. Vamos a partir entonces, vamos a tener esta conversación en base a estos 3. Eduardo dice que él quiere la llave. Vamos a ver, vamos a aterrizar en ese último punto, no sé quién más. El toolkit del vendedor, Olga, ¿te parece interesante eso? La llave, ¿qué será la llave? Sí. Vamos a descubrir estos 3 elementos, mis queridos amigos. Y bueno, Eduardo, Isabel, no sé qué pasa con el resto, cuéntenme aquí, la llave, la maleta o los binoculares. Partamos con el primer elemento, sin duda, es necesario mirar, ¿cierto? La maleta. Busco, encuentro y cierro mi venta, por supuesto. Bueno, vamos entonces, aterricemos con estos 3 elementos. El primero es que cada vez que nos encontramos, ¿cierto?, en un momento como el que hoy día vivimos a nivel mundial, es necesario visualizar qué es lo que dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿Qué es lo que dicen los investigadores respecto de lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en los próximos años. Así que vamos a hablar un poquitito de estas tendencias. Lo primero que tenemos que decir es que estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial. Y este momento histórico ha ocurrido quizás en otras dimensiones de un siglo a la fecha, 1918, la crisis, ¿cierto?, la pandemia española, ¿cierto?, que impactó el mundo tanto, o quizás un poco menos, un poco más de lo que está impactando hoy día la pandemia en nuestra época. Luego de eso vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ataque a las Torres Gemelas, son algunos de los momentos, ¿cierto?, que han impactado a nivel global el mundo y que por supuesto han traído muchos cambios y cambios en el comportamiento, cambios profundos en el comportamiento de las personas, de los consumidores y por supuesto las compañías. Hoy día sabemos que el mundo no va a ser el mismo después de COVID y pasamos de un mundo de certeza o de relativa certeza hace un año y medio atrás a un mundo bastante líquido en el que la incertidumbre y el cambio es, sin duda, la constante. Hay cambio acelerado y tenemos que aprender a trabajar, a pensar, a crear, a impactar a nuestros clientes en este escenario. Este escenario no va a cambiar. Y por supuesto tenemos que aprender a trabajar en base y con este escenario de gran incertidumbre y gran cambio acelerado. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos quienes dirigimos, ¿cierto?, nuestras propias compañías y quienes estamos a cargo de la estrategia. Y bueno, hoy día en ese cambio acelerado muchas de las experiencias que veníamos viviendo, ¿cierto?, están siendo modificadas. Muchos de los momentos de hace un año y medio atrás están siendo ya modificados y las compañías están adaptando, ¿cierto?, sus servicios y sus ofertas a este nuevo contexto. Hay muchas áreas, ¿cierto?, se ven influenciadas por este cambio acelerado y, por supuesto, seguramente
Nuestras compañías no son la excepción. Por lo tanto, en este nuevo escenario, ¿cuáles son estas tendencias en el mundo de las ventas que va a impactar, por supuesto, nuestras estrategias? Miremos un poquitito con estos binoculares estas próximas tendencias. Tendencia número 1. Cuéntenme aquí de estas 5 tendencias que les voy a comentar, cuéntenme en el chat cuál les hace un poco más de ruido, les hace pensar. Primero, no es cómo vendes, sino que cómo te compran. Esta tendencia es bastante impactante porque esto implica entender, como bien decía Patricio, ¿cuál es el cambio que está teniendo este nuevo consumidor a la hora de decidir su compra y de efectuar esa compra hoy día en el mundo online? Más que analizar nuestros procesos hoy día es mirar hacia dónde está yendo este consumidor, cómo está comprando este consumidor, este nuevo cliente de este nuevo mundo, y adaptar, transitar rápidamente nuestros procesos a la forma que él está comprando. Y la verdad es que hoy día los representantes de venta, los vendedores, pasan, yo diría que a un segundo plano, quizás a tener un rol distinto al que han venido teniendo, ¿cierto?, durante los últimos años. Porque el rol principal aquí, o quien tiene el rol protagónico, sin duda, es el cliente. Y este cliente pasa a contar con los canales digitales como sus propios canales para resolver, ¿cierto?, las problemáticas, para poder informarse y decidir la compra. Por lo tanto, esa es la primera tendencia. Tenemos que pensar que hoy día hay un viraje rápido hacia cómo está comprando el cliente y nuestros sistemas y procesos tienen que estar adaptados a aquello. La segunda tendencia interesante es que para el 2025, un estudio de Gartner también, y esta tendencia, ojo, que no solamente influencia el mundo B2B, sino que el mundo B2C también, el 80% de las interacciones de ventas van a darse en canales digitales. Están nuestros procesos, están nuestras compañías, están nuestras marcas preparadas para esta tendencia. Casi toda la información, ¿cierto?, que recolecta, que va a buscar ese cliente para tomar su decisión, y la interacción que tiene este cliente con la marca se va a dar en canales digitales. Para el 2025, el 60% de las empresas pasarán de una venta basada en la experiencia y la intuición a una venta basada en datos, ¿sí? Y esto es tremendamente relevante también, preguntarnos si nuestra compañía está estableciendo estos sistemas para poder recoger esa data importante y poder tomar decisiones a la hora del customer experience, ¿cierto?, de la experiencia de compra, que involucra absolutamente todo. La cuarta tendencia tiene que ver con el acceso de los vendedores. Los vendedores tenemos y vamos a tener menos acceso a los clientes que antes. Y esta tendencia no es menor, porque durante mucho tiempo, ¿cierto?, las compañías tenían una dotación importante de vendedores y los vendedores eran ese último ejército que iba y conectaba con los clientes para realizar el cierre. Había marketing, hacía todo un trabajo para atraer, ¿cierto?, a los clientes a las páginas o al contacto 1 a 1, dependiendo del modelo de negocios. Y el vendedor hacía el trabajo, ¿cierto?, de joyería, de poder influir en ese comprador al momento de su decisión de compra. Con lo que está ocurriendo hoy día, con este cambio profundo del que estamos hablando, los vendedores hoy día van a tener menos acceso a los clientes, ¿sí? Por lo tanto, ese momentum del cual hablaba Patricio es tremendamente relevante. Al tener menos tiempo, ese espacio, ¿cierto?, en el que se conecta con el cliente, con el comprador, es fundamental, es crucial. Y esto obedece a una tendencia generacional. Entre más joven sea la generación que toma la decisión de compra, menos necesita a un representante de ventas, ¿sí? Generaciones más jóvenes tienen más autonomía, se informan de manera un poco más
más independiente, de alguna forma tienen este autoservicio, van, se informan, conectan con la marca, reciben información, ¿cierto? Recogen información de las distintas páginas web y toman su decisión de manera autónoma, de manera bastante independiente, ¿sí? Generaciones mayores, ¿cierto?, en edad, requieren más acompañamiento de ventas, generaciones menores son más autónomas. Y esa es la razón por la cual se da esta cuarta tendencia, que hay vendedores con menos tiempo, ¿cierto?, y acceso a los clientes. Y la quinta y última tendencia, los clientes van a premiar con fidelidad a las mejores experiencias de compra en digital. Entonces aquí se fusiona de alguna forma el mundo del marketing, el mundo de la visibilización y el mundo de las ventas, entendiendo que el cliente va a informarse a través de canales digitales y también va a tomar la decisión, a veces autónomamente, de su compra en canales digitales. Por lo tanto, ¿dónde está, cierto, nuestro rol? Y bueno, frente a estas 5 tendencias, ¿sí?, frente a este cambio acelerado que estamos viviendo, nosotros podemos experimentar como gerentes un poco de escepticismo y decir, no, en realidad esto no va a suceder, o en realidad nuestra compañía no se debiera sumar. O algunas compañías pueden aterrarse, ¿cierto? Y algunas pueden asombrarse, pero la verdad es que este mundo ya cambió, ya se está moviendo a paso acelerado y tenemos que tomar las decisiones para poder abrazar este nuevo mundo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para prepararnos? Entendiendo y habiendo conocido estas 4 o 5 tendencias, cuéntenme aquí en el chat cuál de las 5 tendencias les hizo más sentido, les llamó más la atención. Me encantaría aquí que me comentaran, los estoy leyendo. Alejandro dice, vendedores con menos acceso a los clientes. Isabela dice, vendedores con menos acceso a los clientes. ¿Cuál de las 5 tendencias los hizo pensar? Cuéntenme aquí en el chat que quiero leerlos. Aquí los estoy mirando. Venta basada en datos, sin duda. Venta basada en datos. Están nuestras compañías recogiendo, y como decía Patricio, estamos recogiendo millones de datos, pero estamos tomando el tiempo para analizar esa data, ¿sí? Para mirar esa data con otros ojos, para mirar esa data con los ojos de lo que le está ocurriendo a ese cliente. Eduardo dice, los clientes valorarán productos o servicios de real valor para él y la sociedad, que el customer experience sea excepcional, que sea extraordinario, Eduardo, sin duda. El 80% de las interacciones serán digitales. Esa tendencia te llamó la atención. Olga dice, de acuerdo con Pamela, aunque la verdad todas las tendencias son una realidad a enfrentar. Isabela dice, ¿en qué se tendría que basar entonces el marketing digital ante ese cliente más informado que no necesita vendedor? Qué buena pregunta, Isabela, y ya te la voy a responder en unos minutos. Hay que invertir en análisis de datos, tecnología. Es duro el cambio para las empresas tradicionales. Por supuesto, Juan Pablo, las empresas que han nacido desde lo digital son empresas que ya piensan en formato digital, pero las empresas que partieron de manera análoga, de manera tradicional, moverse, ¿cierto?, a este nuevo paradigma, sin duda es un cambio fundamental y va a tomar quizás años. Por eso, lo primero que cambia en las organizaciones es la mentalidad, y esa mentalidad de quienes están liderando las organizaciones debe moverse a este nuevo paradigma para por lo menos iniciar. Néstor dice, la fidelidad asociada a las mejores experiencias. Al final esto es un todo, mis queridos amigos, esto es un todo, y tener todos los platillos dando vuelta es un gran desafío. Pamela dice, la venta basada en datos permitirá llegar mejor a los clientes, a los tipos de clientes, y así fidelizar mejor. Bueno, qué bueno que les hizo sentido alguna de estas tendencias. Sin duda es como un nuevo escenario, es tener un nuevo paño blanco, ¿sí?, con nuevos códigos que tenemos que aprender a leer, que tenemos que aprender a trabajar, ¿cierto? Y en base a los que tenemos que diseñar nuestras estrategias y sin duda avanzar en la ejecución de esta misma estrategia. Y bueno, aquí les tengo una pregunta. Teniendo en cuenta y habiendo visto por estos binoculares, ¿qué vamos a hacer entonces para prepararnos?
¿Cómo nos preparamos y dónde nos preparamos? Y aquí entonces vamos a avanzar hacia el segundo elemento que tiene que ver con justamente esta maleta de la cual vamos a hablar solamente de un elemento hoy día. Hay muchos, pero el tiempo apremia, y vamos a hablar de un solo elemento que nos va a permitir, o que va a permitir a nuestros equipos, sin duda, hacer este cambio de switch. Y bueno, para hablar de la maleta quiero decir y señalar que quizás si tuviéramos que dividir la estrategia de cómo nos preparamos, yo voy a abordar solamente el punto 4, pero quiero dejar enunciados los otros 3, y los otros 3 podemos, ¿cierto?, tener quizás otra conversación en torno a esto. Entender, ¿cierto?, que el cliente está omnipresente. Patricio habló mucho del tema del canal digital, así que ahí hemos aprendido harto, ¿cierto?, y hemos reflexionado respecto de lo que él señaló. El punto número 2 me parece súper interesante, porque cómo podemos preparar nuestra compañía, nuestros sistemas y también nuestros equipos de venta. Fíjense que este segundo elemento de la estrategia puede contener cómo hacemos que el cliente se sienta seguro de su decisión de compra. Aquí la confianza, ganar la confianza, que es el corazón de las ventas, ¿sí? Cuando un cliente confía en ti, finalmente te compra. Pero no es solamente la confianza en nuestra marca, sino hacerle sentir al cliente que él está tomando una decisión correcta, es decir, facilitar que ese cliente confíe en sí mismo, en su propia decisión. Y ese es un cambio de paradigma, porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, a visibilizarnos de tal forma que el cliente sí confía en nosotros, visibilizar, ¿cierto?, estrategias de marketing y millones de estrategias para que el cliente nos mire y confíe en nosotros. Pero ¿qué pasa con la confianza de él mismo cuando ese cliente hoy día va a estar mucho más solo, mucho más independiente para tomar sus decisiones? Ese cliente va a estar mucho más, digamos, quizás incluso solo para tomar esa decisión a la hora de comprar en un canal digital. ¿De qué forma vamos a influirlo positivamente para que ese cliente se sienta tranquilo y seguro y con confianza en sí mismo de tomar su decisión de compra? La tercera, ¿cierto? El tercer gran capítulo de la estrategia tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a las ventas, y ya veníamos hablando de la necesidad que tienen las compañías de poder no solamente recoger data, sino que usar esa data, usar esa huella, usar esa interacción que tiene el cliente en las distintas plataformas con la marca, ¿cierto? Y empezar a mirar, hacer un doble chequeo, un doble clic, una doble mirada a toda esa huella que está dejando, a toda esa interacción que está teniendo con la marca, y tomar decisiones en base a eso, más que en la intuición, más que en la experiencia, que es importante. Hoy día en un nuevo mundo, esta es la fuente de información que tenemos que mirar. Y finalmente, en el elemento que voy hoy día a terminar mi presentación, tiene que ver justamente con el vendedor más preparado para vender digitalmente. ¿Sí? En esta estrategia para prepararnos para este mundo que ya llegó, tenemos que tener equipos de venta, ¿cierto?, preparados para vender digitalmente. Y esa es una pregunta que quisiera hacerles, mis queridos amigos. ¿Están nuestros equipos de venta preparados para vender digitalmente? Porque los vendedores no se van a eliminar, los vendedores no van a desaparecer, ¿sí? Quizás vamos a cambiar, o los vendedores van a cambiar de rol. Va a haber un nuevo rol para este vendedor, para esta interacción humana, para esta persona, ¿cierto?, que va a estar ahí en algún punto del viaje del cliente, en la interacción humano-humano, vendedor-cliente. Bueno, ¿cuál va a ser ese rol? ¿Sí? Y de eso les quiero hablar en la maleta. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser ese rol? Aquí los leo. Eduardo dice, hay que cambiar el mindset de los líderes. Los vendedores tienen el desafío de construir confianza 2.0 con sus clientes. Muy bien, Eduardo, me encanta tu comentario. Y como decía hace un ratito atrás, no es solamente que la marca inspire confianza, sino que la marca inspire confianza en el cliente para tomar una decisión de manera independiente. Ese es un cambio de paradigma, ese es un nuevo nivel de pensamiento.
José dice, la venta basada en cliente te ayudará a automatizar parte del funnel de ventas, pero depende de la industria y el negocio se podrá automatizar el cierre de ventas. Sí, aquí no hay respuestas únicas, justamente José va a depender de cada modelo de negocio. Y aquí uno tiene que mirar, ¿cierto?, esta tendencia y visualizar, ok, cómo eso me afectaría a mí propio con una capacidad, ¿cierto?, de análisis crítica, cómo va a afectar esta tendencia a mi propio negocio. Isabela dice, un rol de personalización en la atención más que en la venta. Sí, la venta como, más que como la transacción, la venta, ¿cierto?, como un proceso un poco más global, ¿sí? Más global de contacto y de interacción con el cliente. Así que, entendiendo estos 4 elementos y profundizando en uno, es donde vamos en la preparación, en el empoderamiento de los vendedores para vender en digital. Y me ha pasado durante este último año, que me ha tocado entrenar a muchos equipos de venta que obviamente no estaban preparados para vender digitalmente. Muchos todavía se resisten, ¿cierto? Y esperan esa nueva normalidad que está demorando en llegar, pero que con estas tendencias claramente no hay nueva normalidad, sino que hay un nuevo mundo. Y la verdad es que el vendedor, ¿cierto?, de nuestros equipos de trabajo, de nuestras compañías, tiene que estar habilitado y preparado para ese nuevo rol y para vender, para interactuar con el cliente en modo digital. Así que voy a darles un par de reflexiones, compartir con ustedes un par de reflexiones de cómo podemos justamente ayudar a nuestros vendedores, a nuestros equipos de trabajo y a nosotros mismos, porque todos vendemos, a poder vender efectivamente en digital. ¿Qué les parece ver este equipaje? A ver, por aquí Mónica dice, será más un rol de mantenimiento de la cuenta. Va a ser un rol, Mónica, un poco más de facilitador de la confianza de ese cliente en el mundo digital a la hora de realizar su compra. Juan Pablo dice, es una herramienta del marketing digital, yo como comercial debo actualizarme y aprovechar las nuevas tendencias. Exactamente, bueno, aquí somos todos aprendices de este nuevo mundo y por supuesto que va a influir mucho la disposición que tengamos a abrazar este nuevo mundo y no a resistir este nuevo mundo. Y bueno, vamos entonces a hablar de una de las herramientas, hay muchas herramientas para justamente habilitar a este vendedor en el mundo digital, para vender en digital. Y miren esta estadística realmente es muy clarificadora, es justamente una encuesta de Gartner del 2018. En ese proceso de compra de un cliente, miren este porcentaje, 17% del tiempo que tiene o que dispone, ¿cierto?, un cliente a comprar, solamente un 17% en ese proceso de compra lo utiliza en contacto con un vendedor. Es más, lo utiliza en la totalidad de conversaciones con los vendedores, ¿sí? Si bien es cierto, es una estadística de compradores B2B, creo que eso también se puede extrapolar, obviamente, al B2C, pero si yo tengo que, como cliente, dividir mi tiempo en conversar con 3 proveedores, ese 17% se reduce quizás a un 5%. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? El tiempo, y esto se relaciona con la estadística que veníamos, con la tendencia, con la tercera o cuarta tendencia que mencionamos, el tiempo que va a tener el vendedor para interactuar con el cliente en este nuevo entorno digital se reduce. Es mucho menor. Por lo tanto, respóndanme ustedes aquí en el chat, ¿qué tan importante entonces es ese contacto de ese vendedor con el cliente en este nuevo mundo? Quizás antes, no sé, hace 5 o 10 años, el vendedor era el rey, ¿sí? Era el que tenía toda la información, él era el sábelo-todo. Hoy día no, hoy día el vendedor no es el sábelo-todo, hoy día el vendedor es un facilitador, ¿sí? Es un facilitador de ese proceso de compra que tiene un tiempo mucho menor en contacto con el cliente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tan importante, ¿sí?, es ese tiempo que tiene ese vendedor, ese representante de venta dentro de ese proceso de compra? ¿Qué tan relevante va a ser, ¿sí?, ese tiempo que va a tener ese vendedor en todo el proceso? La verdad es que
si bien es cierto, hay muchos sistemas, ¿cierto? Y está todo automatizado y está todo en vías de automatizarse para muchas compañías, ese contacto humano va a ser relevante, no va a dejar de ser importante a la hora de decidir. Por lo tanto, ese vendedor tenemos que entrenarlo y habilitarlo para esa decisión de compra. Será parte de la experiencia y en este escenario suma, por supuesto, ¿cierto, Isabela? Va a ser, sigue siendo relevante, quizás no tan relevante como antes, pero va a tomar otro rol y sí va a ser importante. Y una parte importante de lo que nos ocurre, ¿cierto? De lo que les ocurre a los vendedores en este proceso es justamente el golpear esa puerta. Y veo muchas compañías que todavía están, ¿cierto?, con este paradigma anterior de ir a golpear esa puerta de ese cliente en modo digital o en este mundo digital y no saber cómo se inicia todo. La verdad es que este proceso, ¿cierto?, de contacto del vendedor con el cliente se inicia con una conversación. Se inicia con una conversación. ¿Y cuál es el argumento más usado por los vendedores para golpear la puerta? Me gustaría que me colocaran acá su respuesta. ¿Cuál creen ustedes que ese vendedor que vende en modo digital hoy día, que está, ¿cierto?, al que tenemos que preparar para vender en digital, pero que hoy día está saliendo a vender en digital, utiliza un argumento? Me gustaría que pensaran y me comentaran acá en el chat cuál es el argumento más usado por los vendedores para golpear la puerta. Cuéntenme. Escríbanme aquí rápidamente lo que primero venga a su mente. ¿Cuál es ese argumento más usado por los vendedores para golpear esa puerta? Vendo algo diferente, dice Isabela. Tengo algo que le puede interesar. Te estoy vendiendo el beneficio, ¿cierto?, para tus clientes en un producto. Te estoy hablando de una necesidad existente. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es el ahorro? Gracias por esas respuestas, chicos, así siento que están aquí. Rosa dice, tengo una oportunidad para ti. ¿Cuál es ese argumento? Piensen ustedes incluso en cómo los contactan a ustedes los vendedores en digital. Aprovechando la era digital, le ofrezco, ¿ok? ¿Cuál es ese principal argumento? Porque estamos sacando a nuestros vendedores, ¿cierto?, para vender en tiempos digitales, en este Journey Map, ellos se insertan en alguna parte de esta experiencia del cliente y los lanzamos a vender, los lanzamos a conversar en digital con nuestros clientes y van con un argumento. ¿Cuál es ese argumento? La propuesta de valor. Ok, miren, así como ha cambiado y están cambiando los sistemas, hay todas estas tendencias de las que venimos hablando, también está cambiando la forma en que tenemos que abordar a nuestros clientes en esa primera conversación. Y yo les voy a decir que estos son los argumentos que más escucha y lee nuestro cliente en digital. Te contacto porque quiero mostrarte nuestro último producto. Te escribo porque me gustaría que nos reuniéramos para presentarte las 59 razones por las cuales nuestra empresa es líder del mercado. Te llamé porque quiero que me escuches por una hora hablándote de mí y de lo maravilloso que somos como oferta. ¿Qué les parecen estos argumentos? ¿Les suenan familiares? Cuéntenme, ¿dónde está el foco de estos argumentos? ¿Está en nuestro producto o está en el cliente? Escríbanme aquí. A las 500 personas que están conectadas. Quiero 500 respuestas ahora. ¿Dónde está el foco? Y esto, chicos, queridos amigos, esto puede sonar muy obvio. A veces las cosas, los aprendizajes más poderosos son los más obvios a veces. Y a veces son los más difíciles de hacer. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como personas, como seres humanos, cuando estamos en una conversación y nosotros queremos hablar? No sé si les ha pasado alguna vez que están en una mesa o están con un amigo y querían realmente comentar algo y ustedes iban con toda la ilusión de comentar y resulta que la conversación se tornó a esa otra persona y ustedes no pudieron hablar.
¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, esta es una noticia, así se siente el cliente cuando ese primer contacto de ese vendedor está en él mismo o en su producto, ¿sí? Y esta es una tendencia, a ver, no es una tendencia, esta es una forma que tienen los vendedores del antiguo mundo que hoy día no funciona, que hoy día no resuena, que hoy día no sintoniza con ese nuevo cliente. ¿Y qué es lo que le pasa al cliente cuando recibe un argumento como este? Cuando le están golpeando la puerta por primera vez, cuando están intentando conversar con él, y lo primero que dice ese vendedor es esto, bueno, así se siente el cliente. El cliente se siente, ¿cierto?, un poco escéptico, dice, ok, no sé si quiero seguir conversando contigo, porque en realidad lo que yo quisiera es que nos conectáramos y tú me estás hablando de solamente de que tú tienes el producto número 1 del mercado, y la verdad es que todos los vendedores cuando se acercan a mí me dicen exactamente lo mismo. Entonces, ese es un cambio, un sutil cambio que tenemos que hacer en nuestra mentalidad como marqueteros, como estrategas, ¿sí?, para poder preparar a nuestros equipos de trabajo, para preparar a nuestros vendedores, para preparar a esa última línea, a ese ejército que está ahí conectando con ese corto periodo de tiempo, en ese corto periodo de tiempo, para no hablar de ellos mismos, no hablar, ¿cierto?, de las bondades de su producto, sino que hablar de el cliente y de sus necesidades. A tu cliente en realidad no le importa tu producto. Eso es un fact, eso es un hecho. Al cliente no le importa tu producto, la verdad es que al cliente le importa lo que tu producto o tu solución puede hacer por él. Y eso cambia la narrativa de nuestros mensajes a la hora de prospectar, a la hora de conectar, a la hora de conversar con nuestros clientes. Por lo tanto, si sabemos que los clientes van a rechazar un mensaje que tenga foco en el producto o en él mismo, ¿qué debería tener, cierto? ¿Cómo debería estructurarse un mensaje concreto para ir a prospectar a los clientes? Y aquí les quiero dejar una herramienta que nosotros hemos diseñado y que la utilizamos muchísimo para la prospección y para esa primera conversación, sabiendo que en esa primera conversación tenemos que ir un poco camuflados, porque si el cliente siente que queremos, entre comillas, cerrar la venta, nos va a rechazar. Por lo tanto, vamos a diseñar un mensaje no con foco en nosotros como producto y como solución, sino que con foco en él. ¿Y qué debería tener ese primer mensaje? ¿Les gustaría saber? Cuéntenme aquí en el chat, porque si no me salto esta parte, no hay problema. ¿Sí? ¿Quieren saber qué debería tener ese mensaje para poder conectar con el cliente? Cuéntenme. Porque si no me lo salto y me voy a la parte final. Emilio dice, yapo, dilo. Muy chileno el yapo. Bueno, no sé si hay quórum. Si quieren, seguimos avanzando. Y les cuento qué debería tener ese mensaje. ¿O no? Bueno, me imagino que sí quieren saberlo. ¡Sí! Dice Rosa, sí, claro, queremos saber. Bueno, mucha atención, cámaras, anoten, porque aquí hay una estructura. Aquí la cosa no es al lote, ¿cierto? No se improvisa, requiere cierta estructura y requiere una forma. Bueno, les presento el APSA. El APSA es un acrónimo que resume una estructura de ese primer mensaje en digital que la gran mayoría de las veces es escrito. Ese vendedor va a ir a golpear la puerta del cliente con esta estructura, con este APSA. Y el APSA es un acrónimo que resume, ¿cierto?, la primera letra de cada palabra, de cada concepto. El anzuelo, lo primero que voy a decir para que ese cliente enganche, por eso hablamos de un anzuelo. Un anzuelo es una frase de no más de 6 palabras que lo que hace en 3 segundos es generar la atención, es provocar misterio. El segundo elemento de este acrónimo, de esta estructura en el mensaje, es diseñar un puente. Y cuando hablamos del puente, hablamos de algo que sintoniza con él. Le hablamos de su problema, le hablamos de su necesidad, le hablamos de su meta, de su anhelo.
Después recién, en el tercer elemento de la estructura, hablamos de nuestra solución, focalizando, ¿cierto?, en esos beneficios que van a resolver el problema. Y finalmente lo llamamos a la acción, porque no estamos sosteniendo una conversación como vendedores para solamente hablar qué bonito está el día, sino que estamos sosteniendo una conversación para llevarlo al siguiente paso. Por lo tanto, aquí debería estar, ¿cierto?, concentrado nuestra estructura. Y este mensaje con el que va a ir nuestro vendedor, ¿cierto?, a conectar, en este mismo orden, el anzuelo va a generar la curiosidad. En el segundo nivel, ¿cierto?, en el puente, vamos a hablarle de él. En el tercer nivel, ¿cierto?, vamos a hablar de nuestra solución. Y finalmente lo vamos a llamar a la acción. Consideren esta como una herramienta concreta que pueden utilizar y que pueden enseñar a sus equipos de trabajo a la hora de redactar, ¿cierto?, la narrativa de ese primer mensaje que se utiliza a la hora de conversar en digital. ¿Qué les parece este APSA? Cuéntenme, ¿qué les pareció este APSA? No se van a olvidar de la palabra, mis queridos amigos, nuevos amigos. Bueno, cuéntenme aquí, ¿qué les parece este APSA? Y finalmente, el último elemento que les quiero compartir hoy día, después que el cliente nos leyó, ¿sí? Este vendedor hizo ese primer contacto con su cliente en base a un mensaje estudiado, pensado y focalizado en él. Entonces el cliente dice, esto es distinto, ¿sí?, a lo que yo vengo leyendo de otros vendedores, le voy a abrir la puerta. ¿Sí? Y ese cliente te abre la puerta para una conversación en digital y llega a la puerta y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le ocurre a ese vendedor? ¿Qué es lo que debiera tener en cuenta ese vendedor cuando ese cliente le abre la puerta? ¿Quieren saber? Y ahí nos encontramos con la llave. La llave de esta venta, ¿cierto?, en digital tiene que ver con algo muy relevante. Y tiene que ver con esa conversación. Vamos a hablar un poquitito de la llave, vamos a encontrar esa llave en estos últimos minutos, pero vamos a poner aquí un hecho, y el hecho concreto es que las ventas hoy día son conversaciones. Que yo sepa, a mí desde niña me enseñaron a hablar, a escribir, también a escuchar en parte, pero no recuerdo que mis padres me hayan sentado algún día, en algún momento importante, me hayan dicho, Karen, te voy a enseñar a conversar. Me habría encantado que mi padre, que era un gran conversador, me hubiese enseñado cómo él conversaba. Sin embargo, hoy día he tenido que aprender a conversar. Y fíjense algo muy interesante. Todas las cosas más importantes de nuestra vida han ocurrido a través de conversaciones. Y hoy día la venta es una conversación. La venta es una conversación que tiene el vendedor con el cliente, que tiene la marca con su audiencia y con los clientes. Por lo tanto, las ventas hoy día son conversaciones que se van a dar en un porcentaje mayor al 80% en digital. ¿Están preparados nuestros equipos de trabajo para conversar en digital? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Sí? ¿Cómo son nuestras conversaciones? Y aquí quiero compartir el último insumo de mis reflexiones, que tiene que ver con el aporte de Judith Glaser, una psicóloga que instauró una temática, una tendencia, ¿cierto?, que le llamó ella, dentro de su modelo, la inteligencia conversacional. Y quiero que reflexionemos respecto de cómo estos elementos pueden ayudarnos a nosotros a conversar en digital y que pueden ayudar a nuestros equipos a aprender a conversar digitalmente. Judith Glaser señaló lo siguiente, señaló que las conversaciones inteligentes en persona y en digital tienen la capacidad de ser dinámicas, es decir, no son estáticas, son interactivas en donde ambas personas, ¿cierto?, tienen posibilidad de generar impacto, son inclusivas, no están cargados para uno y el otro lado, y finalmente, ¿cierto?, llaman a la acción.
Y Judith señaló que hay 3 niveles de conversación. Un primer nivel de conversación es el que se da solamente cuando hay intercambio de data, cuando hay intercambio de información y no hay conexión. Un segundo nivel es fundamentalmente un nivel que ella le llama el poder e influencia, en donde nosotros como vendedores queremos influir en la decisión de compra del otro y en la postura del otro y hacer que el otro adopte nuestro pensamiento. Y finalmente, el último nivel, que es el nivel transformacional del cual habla Judith Glaser, señala que en este nivel la corteza prefrontal, ¿cierto?, en donde está señalada estructurada nuestra capacidad de empatía, de colaboración, de nuevas ideas, de creación, ¿cierto?, se abre, porque aquí está señalada, ¿cierto?, la confianza, y yo puedo finalmente trabajar de manera colaborativa con el otro para encontrar una solución en común. Y la inteligencia conversacional, ¿cierto?, plantea de que todos tenemos la capacidad de llegar a un nivel 3 de conversación y que como toda capacidad interpersonal es desarrollable por cada uno de nosotros en la medida que practiquemos, ¿cierto?, nuestras conversaciones. Ahora, lo interesante de esto es que en el nivel 1 y en el nivel 2 no está la confianza, que es el corazón de las ventas. Por lo tanto, nuestros vendedores deberían ser capaces de aprender, ¿cierto?, a conversar digitalmente para llegar al nivel 3 de conversación. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se activa la confianza y se desactiva la desconfianza? Y aquí la neurociencia nos enseñó hace ya unos años atrás que la desconfianza está situada en la amígdala, ¿cierto?, que es esta paladín del sistema del cerebro primitivo, y que está ahí cuidándonos de todo el peligro, anunciándonos, ¿cierto?, las alertas al peligro. Y la corteza prefrontal, en la corteza prefrontal está sin duda la confianza. Nosotros, cuando conversamos, podemos activar la desconfianza o activar la confianza, porque están en botones diferentes, en espacios diferentes de nuestro cerebro. Y la invitación aquí es aprender cómo efectivamente activamos y de alguna forma encerramos la amígdala de nuestro cliente para que no desconfíe de nosotros y no desconfíe de él mismo, y cómo lo hacemos para activar su confianza. Y aquí les quiero comentar que una de las investigaciones que hizo Judith Glaser en la inteligencia conversacional fue justamente esto. Ella dijo que habían conversaciones que nosotros podíamos realizar y fomentar esa confianza, por lo tanto, generar oxitocina en nosotros y ayudar a generar oxitocina en la persona con la que estamos conversando, en este caso nuestro comprador, nuestro cliente. Y también habían conversaciones en las que podíamos activar la desconfianza, activar la amígdala, y si activamos la amígdala, ¿cierto?, la confianza se apaga y nosotros nos ponemos en modo defensa, en modo lucha o en modo huida. Y en una conversación, sea en digital hoy día, podemos ser capaces de activar la oxitocina, la confianza, o el cortisol, este neurotransmisor, esta hormona del estrés. Cuéntenme por cuál de las dos van. ¿Por cuál de las dos van? ¿Qué es lo que les gustaría activar en una conversación con un cliente? ¿Cortisol o oxitocina? ¿Estrés, sí, o vínculo, confianza, colaboración, creación? Cuéntenme aquí, porque ahí es donde ustedes me digan. Voy a poner aquí el foco en los 3 minutos que me quedan. ¿Dónde deberíamos poner el foco en nuestra conversación en digital? Pamela dice oxitocina, Mónica dice oxitocina, Nancy dice vínculo. Bueno, nuestras conversaciones en digital efectivamente podemos activar la oxitocina y podemos activar ese cortisol. Y los vendedores que quieren activar el cortisol, ¿cierto?, en el otro, lo que van a hacer, según esta investigación de Judith Glaser, es justamente ser agresivos, tener foco en ellos mismos
y estar sordos a lo que dice el cliente o a lo que nos está diciendo el cliente. Y ojo, que no estoy hablando de una conversación cara a cara, estoy hablando no solamente de una conversación cara a cara, sino que de una conversación que también se da en un formato digital. Cuando nosotros, nuestras primeras palabras son, quiero mostrarte nuestro último producto, estamos poniendo foco en el producto, ¿sí? Estamos siendo agresivos para lo que le ocurre, ¿cierto?, en la mente de ese, en el cerebro, ¿cierto?, y cómo funciona el cerebro de ese cliente a la hora de conversar. Por lo tanto, si queremos menos cortisol, lo que tenemos que hacer es otra cosa. No tenemos que hablar, ¿cierto?, como dice Judith Glaser, con ese foco en nosotros, sino que tenemos que activar esa oxitocina. Y activamos esa oxitocina con un mantra. Tenemos que hacer que ese vendedor exitoso haga hablar al cliente para generar oxitocina. Y esta es la llave de la cual hablábamos, para generar oxitocina en esa conversación. Y esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia, es que tenemos que ser capaces en esos primeros minutos de interacción en digital, es hacer hablar al cliente. Porque si hacemos hablar al cliente de él mismo, de su necesidad, de lo que él anda buscando, de sus razones, si ponemos ese mensaje en él, a través de preguntas, sin duda vamos a generar oxitocina, él va a querer seguir conversando. Quizás él no va a decir, me está haciendo estas preguntas porque quiere generarme mi oxitocina. La gran mayoría de las personas no maneja estos conceptos, ¿cierto? Y además no tenemos por qué manejarlos, ¿cierto? Porque tienen que ver con el mundo de la neurociencia. Pero hoy día lo aprendemos. Hoy día aprendemos que si queremos, en una conversación en digital, ayudar al cliente a generar oxitocina, sí, y esa oxitocina va a producir vínculo, va a producir colaboración, se va a aplacar, vamos a dejar de alguna forma encerrada la amígdala, la desconfianza, y vamos a aperturar, ¿cierto?, la corteza prefrontal de nuestro interlocutor, de nuestro cliente, y ese cliente se va a sentir deseoso, con ganas de poder seguir conversando. Naturalmente vamos a estar en presencia de una conversación con oxitocina. Y si eso ocurre, mis queridos amigos, lo que puede ocurrir en un porcentaje enorme, muy alto, es que ese cliente quiera sentir o decida seguir conversando con nosotros o con nuestra marca. Y esa es la gran llave, esa es la llave que muy pocos vendedores manejan y que hoy día creo que es crucial a la hora de cambiar ese mindset de ese ejército de vendedores que tenemos, de ese grupo de vendedores que está en contacto con el cliente. Haz las preguntas tú y controla la conversación, sin duda. Hoy día el gran desafío que tenemos es a conversar en digital. Y ese es un desafío que nos trae este nuevo mundo y que a veces tenemos que volver a cosas básicas. Podemos tener toda la tecnología montada, que sí es necesaria, pero el contacto humano es tan importante porque tenemos menos contacto humano, pero ese contacto humano realmente tiene que sintonizar y resonar con ese cliente para que ese cliente sienta que está tomando la decisión correcta. La verdad es que tener una conversación en digital es bastante más que intercambiar información, una conversación que impacta, nos permite cautivar al otro, ¿cierto? Nos permite influir en otro. Y pasamos de solamente hablar de otros a hablar con otros y a tener una conversación inclusiva con ese cliente. Una muy buena conversación digital va a cortar la distancia, ¿sí? Y las conversaciones tienen un ingrediente fundamental. Los quiero dejar con esta reflexión. Las conversaciones en digital tienen un ingrediente fundamental, que son las palabras. Nos demoramos muy poco en generar estas palabras, pero estas palabras tienen un gran impacto a la hora de generar esa decisión de compra. Palabras con gran impacto es lo que necesitamos hoy día para aprender a conversar en digital y aprender a ganar, a mantener y a nutrir esa confianza que se requiere para que ese cliente tome finalmente la decisión de compra. Hemos visto en esta breve presentación, ¿cierto?, estas tendencias que nos hicieron sentido,
hemos comprendido que tenemos que equipar a nuestros equipos de trabajo con un nuevo mindset, ¿sí? De approach, de cómo se acerca ese vendedor a la hora de conversar en digital. Y hemos finalmente encontrado la llave, y la llave es una conversación inteligente, una conversación con foco en el cliente, una conversación que tiene como ingrediente fundamental las palabras de gran impacto a la hora de esta conversación que sostenemos con estos clientes hoy día en modo digital. Muchas gracias por haberme escuchado. Fue un gusto haberlos conocido, al menos virtualmente, y espero muchas gracias por tu presentación. sumado Esperemos con también, estas ahí está. reflexiones. Gracias. Se sumó inmediatamente, gracias a ambos, por esta presentación donde estamos hablando de un tema muy importante. Me quedo con las últimas reflexiones que diste, Karen, un poco conversemos en digital. Estamos preparados para conversar en digital. El retail, ¿qué está haciendo ahora? En Latinoamérica nos estamos moviendo, porque cuando pensamos digital y conversamos en digital, ¿pensamos tan solo en los millennials o estamos pensando también en todos los segmentos, como lo propusiste, Patricio, en una de las partes de tu presentación? Entonces yo creo que esas cosas son importantes, y ahí me quiero quedar contigo, Patricio, y ya nos pueden empezar a hacer preguntas desde el chat también para Karen y para Patricio. Un poco la pregunta va envasada hacia los datos del cliente. Son determinantes para una buena estrategia de todo lo que está haciendo hoy día en base a poner al cliente en el centro. Que, paréntesis, todas las empresas dicen ponemos al cliente en el centro. Pero ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo esto puede marcar la diferencia a nivel de tener un buen marketing, Patricio? Qué buen punto, Patricio. Es verdad, no conozco compañía que diga yo no pongo al cliente en primer lugar. Y también, y viendo algunos de los conceptos fuertes que nos dejó Karen, ¿no? Digo, tampoco conozco compañías que digan yo me centro en mi producto y en mis beneficios, y no hablo de mis beneficios ni de cómo impactan ellos en el cliente. Pero bueno, sabemos que en la práctica eso no pasa. Yendo a la pregunta, sí, obviamente la información del cliente es clave porque, como vimos, ¿no? Digo, parte de la estrategia debería ser poder personalizar al máximo la experiencia y personalizarla en términos de entender qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que lo motiva, qué es lo que necesita y en dónde puedo hacer el fit para poder ayudarlos. Y todo eso en términos de tecnología es información, y es información que tiene que estar en el momento justo para poder tomar acciones, ¿no? Tomar acciones y poder aprovechar ese momento que hablábamos. Perfecto, correcto. Karen, no sé si quieres complementar. Bueno, creo que, como lo señalaba hace un rato, todo esto parte de un gran conjunto, parte de una gran estrategia, y como estrategas, como líderes de compañías, tenemos que ser capaces de tener todos los platillos, ¿cierto?, dando vuelta. Patricio lo señaló súper bien y lo argumentó con estadísticas importantes. Sin duda el CX, ¿cierto?, el Customer Experience, influye en esa lealtad. Pero no únicamente, ¿cierto?, está dada por la tecnología, aparte, a pesar de que la tecnología es un elemento fundamental hoy día y determinante, ¿sí? Sin tecnología hoy día no avanzamos, pero el contacto humano y el rol de este nuevo vendedor creo que es súper relevante, porque los vendedores no van a desaparecer, los equipos de venta no van a desaparecer, van a tomar un rol de facilitadores, ¿sí?, de movilizadores de esa decisión de compra. Y la pregunta que yo me hago, ¿cierto?, es si estamos todos preparados y si están nuestros equipos preparados para ese nuevo rol y para sostener estas conversaciones en digital, para comprender qué es lo que quiere conversar el cliente y qué no quiere conversar, dónde quiere tener ese foco. Yo veo que hay poca preparación ahí y que hay mucha necesidad. Y me pasa a mí que recibo estos mensajes que yo les mostraba todo el tiempo y uno dice, ¿y cómo todavía no nos damos cuenta que estos mensajes lo que provocan es justamente el cortisol en nosotros y lo seguimos como vendedores entregando? Entonces creo que aquí esta mezcla que hemos compartido Patricio y yo de, por un lado, visualicemos estas herramientas tecnológicas que necesitamos, que sí las necesitamos sin duda, y preparemos a nuestros equipos de trabajo para digamos, usar estas herramientas y para poder conectar esa simbiosis
tecnología y Buenísimo, equipo gracias, preparado, creo gracias que Karen. es muy relevante. Patricio, me quedo contigo. Isabela nos está preguntando, con el nacimiento de las tiendas digitales en medio de esta pandemia, ¿cómo ha sido su estrategia sin presencia física ni figura de vendedor? ¿Seguirá esta tendencia? ¿Qué es lo que crees tú? Aprovechemos de conversar de ese tema. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Esta nueva normalidad es ahora o viene? ¿Cómo lo ves tú? Miren, creo que si hay una de las consecuencias que para mí nos trae el transitar una pandemia tan larga, es que es un factor que modifica hábitos, ¿sí? Entonces, digamos, todavía estamos tratando de entenderlo, era un poco el planteo al comienzo, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de tendencias que vinieron para quedarse, ¿no? Y sobre todo, si tenemos en cuenta, como decía Karen, que hay una tendencia muy fuerte a lo digital. Cada generación nueva se siente más cómoda trabajando sola, con la menor intervención posible del otro lado y además trabajando en los canales para los que ellos son nativos, que son los canales digitales. Entonces, un poco yendo a eso, ¿no? Yo creo que primero, el desarrollo de estas estrategias sin presencia física es clave para la supervivencia en términos de pequeños retails también y demás. Obviamente nos plantea un montón de desafíos y algunos de los que estábamos hablando junto con Karen, ¿no? Digo, desafíos de todo estilo, digo, desde la ruptura de esos hilos de información y poder organizar de manera orquestada esos procesos que son tan transversales a las compañías, poder lidiar con el entrenamiento correcto de la gente. Digo, hay un montón de desafíos que hay que poder, poder trabajar oportunamente y sobre todo, bueno, es importante poder tener las herramientas para hacerlo. Miren, algo Patricio, que nos plantean muchas veces las compañías cuando se acercan a nosotros es, yo quiero automatizar, y una palabra que siempre surge en cada conversación son los bots, ¿no? Y obviamente atrás de eso hay una expectativa a veces poco real, ¿no? Digo, poco real en términos de que los bots son buenos en cuanto a que tienen la capacidad de poder entender intenciones y demás, pero lejos están de poder reemplazar a los humanos, ¿no? Menos mal, somos humanos, así que creo que que como punto de humanidad nos deberíamos sentir contentos. Pero creo que lo importante ahí es poder hacer estrategias que permitan dedicar en cada uno de estos recursos lo que mejor pueden hacer, ¿no? Una estrategia a veces le llamamos blended, donde el bot pueda hacer, cumplir con ese Pareto y barrer el 80% de las intervenciones que realmente no requieren asistencia humana, pero que claramente en los procesos, por ejemplo, de ventas, ¿a quién voy a poner? Voy a poner al más calificado, al más cercano, el que logra esa empatía, al que logra hacer esa escucha activa con el cliente y el que logra hacer. Bueno, y esa es parte también de la problemática de armar estrategias de Buenísimo, buenísimo. Muchas eficiente. gracias, Patricio. Karen, mira, y Juan Pablo nos está preguntando qué pasará con las empresas que no quieren invertir en digital, y más cuando se tiene un nicho de mercado donde las edades son avanzadas y tienen resistencia o poco manejan las redes sociales. Yo creo que la tendencia hoy día efectivamente es que generaciones más jóvenes nacen, digamos, con las pantallas, usando las pantallas, las generaciones efectivamente más adultas, con más edad, más entrada en edad, son más resistentes, pero creo que me da la impresión que incluso esta misma pandemia nos ha dado una sorpresa respecto de las generaciones más antiguas o con más edad, porque se han visto también en la necesidad, por esta necesidad de conexión humana. Los seres humanos tenemos una necesidad intrínseca en nuestro cerebro, estamos cableados para conectar con otros seres humanos. Y esta pandemia, después de un año, invitó a las generaciones más adultas a que si no usaban los medios, se quedaban sin esa conexión humana. Entonces creo que esta resistencia, me da la impresión, no tengo ningún estudio en este minuto que lo tengo, digamos, a mano, pero me da la impresión que lo que está ocurriendo es que estas generaciones más antiguas, más edad, se vieron también obligados y empujados a partir de la pandemia a adoptar nuevas conductas en digital. Entonces yo diría que además estas mismas generaciones son, de acuerdo a lo que va ocurriendo con la salud, con la investigación en salud, van a ser generaciones que van a vivir más tiempo. Por lo tanto,
creo que aquí podríamos estar frente a una sorpresa. Yo creo que tenemos que también explorar los paradigmas que creíamos que funcionaban antes de la pandemia y cuestionarnos esos paradigmas, cuestionarnos esos statu quo que están ahí presentes. No, si las generaciones más antiguas no son digitales, no sé. Yo no pensaría tan así. Creo que hay que abrirse a mirar qué es lo que pasa hoy día con estas mismas generaciones que, dado la pandemia, tuvieron que conectarse. Lo pienso en mi madre, lo pienso en un par de tías que hoy día, de manera concreta, están súper digitalizadas y están conectando con marcas y comprando online. Entonces, creo que hay que explorar ese nuevo comportamiento de esas generaciones. Buenísimo, Karen. Que creo ¿Cómo que lo a ves partir tú, de lo que está Patricio? ocurriendo está cambiando. No podría estar más de acuerdo. Mira, hace un tiempo leía, y me pasa lo mismo, ¿no? Que decís, ¿cuál era la fuente? Pero recuerdo que hay una continua de casos donde gente dice, bueno, durante la pandemia hice mi primer compra online. Durante la pandemia fue la primera vez que me descargué un marketplace para empezar a comprar. Y eso es real, ¿no? Digo, y eso es independientemente de grupo etario. Es cierto que hay resistencia, pero también muchas veces es resistencia de las compañías para poder enfrentarse a desafíos que quizás son desconocidos como estrategias digitales, ¿no? No tanto como que el consumidor no esté dispuesto a usarlo, probablemente están dejando sobre la mesa, como decimos a veces, oportunidades de negocio por no poder enfrentar esas estrategias bien. Así que sí, estoy de acuerdo. Yo creo que son procesos complejos, lo vimos, que tienen que abarcar un enorme abanico de puntos a tener en cuenta, pero bueno, lo importante es que hay compañías que están ahí para poder ayudarlos en ese proceso y ayudarlos en hacerlo de una manera obviamente gradual, pero además teniendo en cuenta la adopción de sus clientes. Y eso es importante, que sientan que tienen ese acompañamiento y eso Buenísimo, es mira, posible hacer. y no sé si nos pusimos hasta de acuerdo, pero la siguiente pregunta va justo enlazada con ese tema. ¿Se ha aumentado la confianza con el cliente de la TAM para los medios de pago y marketplace en el e-commerce? ¿Cómo lo ves tú? No, y hablando de todos los segmentos, no tan solo el segmento que son los early adopters que están hoy día, que eso ya lo Sí. tomaron hace mucho tiempo, sino con estos nuevos segmentos, como decía Karen, nuestros padres, tíos, que no estaban acostumbrados a utilizar estos canales y hoy día se están viendo la obligación a hacerlo. Mira, creo que la adopción está creciendo en niveles muy altos. Mi punto de vista es, digo, tratando de explicar el por qué, ¿no? Por un lado, lo que sí se ve es una educación mucho más alta en términos de ciberseguridad. Lo vemos en el día a día, vemos campañas de todos los actores financieros, de las fintechs, de las bancas, digo, tratando de evangelizar sobre cómo tomar medidas de seguridad y eso en definitiva lo que le dice al comprador es, atrás hay un respaldo, ¿sí? No es simplemente alguien que está improvisando los pagos. Obviamente hay mucho por hacer adelante, hay cuestiones en términos de negocio y de comisiones que todavía se tienen que barrer, pero creo que la confianza en Latinoamérica está creciendo muchísimo. También es cierto, y ya que nosotros tenemos acceso a información en diferentes mercados también, que no todos los países tienen el mismo nivel de madurez, lo cual es lógico, pero incluso, por citar un país de nuestra región, que es Paraguay, que estaba un poco más lejos de lo que es el e-commerce, vieron en la pandemia una oportunidad y también se están desarrollando. Así que, sí, definitivamente creo que el público lo empezó a adoptar, un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Llevados por la necesidad y por la presencia que Así creció es, fuertemente en las así es, compañías. correcto. Pero sí. Y ya pasando a la parte final del webinar, Karen, Patricio, me gustaría que hiciéramos una reflexión. ¿Cómo ven hoy día Latinoamérica? ¿Estamos avanzando por el camino correcto? ¿Cómo ven a los clientes digitales? ¿Cómo ven también, sobre todo lo que dijiste tú, Patricio, a las empresas? ¿Estamos tomando las medidas? ¿Estamos tomando al cliente en el centro? Me gustaría que reflexionáramos. ¿Partimos contigo, Karen? Claro, gracias. Yo creo que por lo menos es lo que veo y es lo que percibo en las conversaciones en las que estoy. Yo creo que hay menos resistencia hoy día y estamos abrazando más las compañías,
los estrategas, quienes están a cargo de la toma de decisiones, están abrazando más este nuevo mundo y efectivamente desarrollando estrategias que permiten abordar a este nuevo cliente. Creo que el desafío más grande es que este mundo está cambiando. Entonces, es una frase tan cliché, pero tenemos que ser capaces de diseñar la estrategia sobre la marcha. Por lo tanto, creo que ese es el gran... No es que, ok, nos dan este nuevo escenario y tenemos, no sé, 6 meses, un año para visualizar qué vamos a hacer. Tú, Patricio, seguramente te das cuenta que tú vas encontrando información y que vas diseñando y vas como diseñando sobre la marcha, iterando y probando y viendo si esto funciona y si no funciona, y cada vez los plazos de creación y de implementación son cada vez más cortos. Y creo que eso coloca a los equipos de pensantes dentro de las compañías un tremendo desafío de poder pensar, crear, iterar, implementar en periodos mucho más cortos. Creo que mi reflexión final sería, la tecnología es tremendamente relevante hoy día. Tenemos que dotar a nuestros equipos, a nuestras compañías de tecnología como Génesis, ¿cierto? Que entrega ¿cómo se llama? Una oferta súper específica y que resuelve, como otras tecnologías que también requerimos. Eso por un lado tenemos que tenerlo cubierto, y por otro lado tenemos que preparar a nuestros equipos de trabajo para este nuevo escenario. Creo que esta combinación de estas dos partes puede garantizarnos en alguna medida que enfrentamos este nuevo mundo que está en continuo cambio con éxito relativo, ¿sí? Creo que la estrategia tiene que contar con equipos preparados para vender digitalmente y para conversar digitalmente, y por otro lado, dotar a nuestros sistemas de tecnología que nos permita, digamos, avanzar en este nuevo mundo. Así que mi reflexión: los dos elementos de la estrategia tienen que estar unidos para poder enfrentar este mundo de cambio acelerado. Buenísimo, muchas gracias, Karen. Patricio. De gran incertidumbre. Mira, creo que es muy buena que reflexionemos sobre eso. A ver, te digo lo que vemos en el mercado en Latinoamérica. Primero, Génesis planteó una estrategia, valga la palabra que estábamos usando, llamada experiencia como servicio. ¿Qué es lo que persigue la experiencia como servicio? Lo que persigue es justamente poder lograr ese tipo de conexión empática, personalizada y de valor entre las compañías y los clientes, ¿no? Y eso se basa en 3 pilares. En 3 pilares que son como grandes aceleradores que permiten hacer esto de manera más rápida para las empresas. Que son la transformación digital, que justamente sobre lo que venimos conversando en toda esta ponencia, la inteligencia artificial y la nube como un método muy ágil para poder hacerlo. Estas conversaciones se aceleraron desde el comienzo de la pandemia de una manera increíble en toda Latinoamérica. Y eso a nosotros nos muestra, primero, que el proceso de adopción es algo que está creciendo mucho, lo cual está hablando justamente de cierta madurez en todos los procesos de Customer Engagement, pero por otro lado hay una necesidad muy grande de poder definir estrategias no tan del día a día. Ahí veo a Juan Pablo diciendo, ¿no? La estrategia es un poco en el día a día y vemos qué hacemos. No, es cierto. O sea, el operativo muchas veces nos gana y les gana a las compañías por este marco tan cambiante que era el que decía Karen. Pero la verdad es que uno puede definir una estrategia de mediano plazo y lo importante es poder optar por aceleradores para poder llevar esa estrategia y que no nos gane el tiempo y no lo logramos hacer, ¿no? Y bueno, en nuestra visión por lo menos mucho más ligada a la tecnología, sabemos que la nube es un gran acelerador de esa clase de conversaciones. Así que bueno, sí, Patricio, en mi punto de vista creo que la TAM está creciendo de una manera muy, muy grande por la pandemia, pero como decíamos hoy, seguramente es un camino construido que va a ser difícil salir para atrás una vez. Buenísimo, mira. Reflexiones, grandes reflexiones. Estamos hablando de una parte de la industria financiera muy importante como es el retail, y sobre todo que la estamos viviendo día a día en las acciones que estamos haciendo. Así que
esta charla fue, como lo dijimos en un comienzo, que necesitamos charlas pedagógicas, charlas que nos muestren contenido, charlas que nos cuenten un poco cómo podemos aterrizar esas palabras que se llaman transformación digital, transformación cultural, y que no sabemos cómo hacerlo. Y por eso la idea es que los expertos nos ayuden, como ustedes, y nos juntemos y colaboremos, porque llegó el momento de ejecutar estos procesos que quizás no sabíamos cómo hacerlo el año pasado, y esa ejecución necesita que trabajemos en colaboración. Así que yo me despido dándole las gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Patricio, por este entretenido webinar. Quedamos atentos, quedamos pendientes, porque la idea es que esto no quede aquí, que nos sigamos juntando y sobre todo que también la gente nos siga viendo. Y preguntaron mucho si este webinar iba a quedar en algún lugar. Por supuesto, como siempre, en nuestro canal de YouTube va a estar disponible hoy en la tarde para que todos ustedes lo puedan revisar las veces que quieran. Así que me despido, encantado, un saludo a todos los que asistieron hoy día. Gracias, Mónica, gracias, Isabela, Karen, Diego, Juan Pablo, y sobre todo a nuestros speakers y al equipo de Génesis. Que estén muy bien, un gran abrazo, nos vemos, cuídense, chao, chao.